Bienvenidos a una nueva edición de Café y Educación Digital. En este espacio reflexionamos sobre el uso de la tecnología hacia dentro del aula. En esta oportunidad vamos a estar hablando con María Aurelia Di Berardino. Ella es prosecretaria de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, directora del doctorado en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Educación, y sus líneas de investigación son la epistemología política, la cosmopolítica y los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Desde este enfoque vamos a hablar de la modernidad, problemas éticos y sesgos en la inteligencia artificial. Nuestra primera pregunta para ella es: ¿qué es la modernidad? La escuchamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es la modernidad. Hay muchas maneras de definirla, distintas posiciones teóricas para tratar de definir este concepto que es tan amplio. Voy a contar brevemente 2 o 3 claves para su comprensión. Ya sabemos que se identifica como una línea temporal, pero fundamentalmente es una concepción tanto social, política, ideológica, filosófica, económica, que se desarrolla en Europa desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Y decimos hasta el siglo XVIII porque es la consolidación de una de las grandes propuestas de la modernidad que tiene que ver con la ubicación central de lo humano en el cosmos, en el universo. Y el siglo XVIII, como les decía, coincide con la Declaración de los Derechos del Hombre. Ahora, esta idea de modernidad que implica relaciones lógicas, sociales, políticas y económicas ha sido disputada, discutida, incluso negada por distintas perspectivas teóricas. Entre otras cosas porque se considera que la modernidad incluye al menos 2 promesas que, ya pasado el tiempo, parece que no fueron cumplidas. Es un poco más que esto. Para las posiciones teóricas o las perspectivas teóricas que disputan a la modernidad, pareciera que la modernidad produce las condiciones paradójicas para incumplir con las promesas que ella misma hace. ¿Cuáles son esas 2 promesas que la modernidad le hizo o le legó a la historia? Fundamentalmente 2. El dominio y el control exitoso sobre la naturaleza y por otro, si queremos, la promesa del fin de la miseria humana. Esas 2 limitaciones o esas 2 promesas incumplidas de la modernidad tienen que ver o están asociadas a una idea de la ciencia y a una idea de política. ¿Por qué? Porque en buena medida la modernidad hace una promesa relativa al dominio de las cosas y en ese sentido el saber por antonomasia que se dedica al dominio de las cosas es la ciencia. Y por el otro les decía que incluye una promesa de corte político porque justamente la modernidad lo que viene a reponer es que los estados-nación pueden finalmente cumplir con la idea de terminar con la pobreza, la miseria, etc. Yo les decía que había muchas perspectivas teóricas y muy diversas que cuestionan a la modernidad y que identifican en la etapa moderna el huevo de la serpiente. Es decir, ya la misma modernidad contenía las condiciones de su propia y paradójica destrucción. Uno de esos autores es el sociólogo, filósofo y antropólogo francés Bruno Latour, que tiene una manera de disputarle a la modernidad alguna de sus tesis fundamentales. Lo hace a partir de un libro muy interesante y muy polémico que publica en el año 90, en la década del 90, que se llama precisamente Nunca fuimos modernos, un ensayo de antropología simétrica. ¿Qué es lo que nos cuenta Latour en ese texto y por qué resulta tan polémico hacia el interior de las propuestas modernas? Lo que identifica Latour allí en ese texto es que en realidad si queremos identificar de una manera directa, rápida la modernidad, podemos hacerla basándonos en la idea de humanismo. Esto que les comentaba, que la modernidad entroniza a lo humano y al hombre por encima de cualquier otra cosa, por ejemplo, por encima de la naturaleza. Y lo hace apostando a la idea de razón, es decir, la humanidad nace juntamente con la idea de que la razón puede o es efectiva para
cumplir con esas dos promesas que también les comentaba, el fin de la miseria humana y el dominio de la naturaleza. Ahora, lo que dice Latour, y este es el punto interesante, es que en realidad nunca fuimos modernos, porque en el mismo momento en que la modernidad genera el conjunto de lo humano, genera dos nacimientos contemporáneos. Y estos son, por un lado, el nacimiento de las cosas o de la natural o de lo natural del ámbito de la naturaleza, y otro conjunto que va a quedar olvidado en el mismo momento en que se lo produce, que es el dominio de lo divino, que justamente va a estar allí en la modernidad para ser rechazado. Ahora, fíjense lo interesante del argumento de Latour, porque él lo que dice es que la modernidad hace varios movimientos y todos esos movimientos son problemáticos. El primero es la fundación de estos conjuntos, que los resumimos en dos: el nacimiento del mundo natural por un lado y el nacimiento del mundo social por el otro. En el mismo momento que la modernidad genera esos conjuntos, los olvida, los niega y genera la separación brutal de los dos mundos, del mundo natural y del mundo social. Esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que él llama la constitución moderna es tan brutal en su narrativa, es tan fuerte la narrativa de la modernidad, que parece implicar que efectivamente el mundo está ordenado de esa manera, que finalmente el mundo se parte en dos conjuntos disyuntos, el mundo de lo natural y el mundo de lo social. Claro que este movimiento, dice Latour, produce algo inesperado. Podríamos decirlo en estos términos, que es el crecimiento exagerado de la monstruosidad. Es decir, por debajo de la alfombra de estos conjuntos crecen sin ser vistos los híbridos. ¿Qué son los híbridos? La mezcla de naturaleza y sociedad. ¿Sí? Hoy hablamos en términos de natura-cultura. Es muy difícil en este momento histórico hablar de algo que es efectivamente y puramente natural y algo que es pura y exclusivamente social. Esto a la vez genera que haya una repartición de los saberes y una repartición de las acciones de las agencias humanas. ¿Por qué? Porque a la ciencia le va a tocar efectivamente tratar con el mundo natural y a la política solo le va a quedar el mundo de la agencia humana. Pero recordemos lo que nos está diciendo Latour. Nada de eso existe por fuera de nuestro análisis, ¿sí? Por fuera del análisis lo que hay es la proliferación de los híbridos. Esto que no es ni una cosa ni otra, ni pan ni pescado, diría Latour. Ahora, en esta repartición, cuando vemos la partición de la Constitución moderna, dice Latour que terminamos haciendo que la naturaleza se quede sin humanos y que en realidad la política se quede sin naturaleza. Y esto genera, como les decía, el crecimiento exponencial de la monstruosidad, que son los híbridos, que parece que nadie se estaría ocupando de esa hibridez o de esa modernidad, de esa monstruosidad. Entonces, ¿cuál es la idea de por qué decimos que no somos modernos? Para este filósofo y sociólogo francés, no somos modernos en la medida en que asumimos que si el mundo efectivamente no está dividido como la Constitución moderna pretende que lo esté, entonces podríamos explicar tanto lo social como lo natural con una misma mirada o desde una misma perspectiva, o incluso usando razones comunes para la existencia de estos conjuntos que son meramente analíticos. Entonces, ser no moderno, si seguimos un poco el razonamiento latouriano, es aceptar, como dice él, el imperio del medio, que es tan vasto como la China y tan desconocido como ella. Por lo tanto, habría que repensar una idea de ciencia donde esté combinada de alguna manera esta idea de lo que está en el medio, de la hibridez. Esto significa lisa y llanamente que no podemos tener nunca, bajo ningún aspecto, una idea de ciencia que sea neutral, objetivamente neutra. Esto es, que no esté afectada de alguna manera por relaciones sociales, por intereses comunitarios, es decir, que no lleve la marca en el orillo de las condiciones de su propia gestación. Equivale a decir que toda ciencia, toda conquista científica es una conquista situada, es un hacer geopolíticamente situado, ¿no? Y esto va a llevar y va a conducir mucho más adelante en el tiempo, más actualmente, a un montón de críticas de la modernidad
que cohesionan, por ejemplo, perspectivas feministas o poshumanistas, que están planteando precisamente que lo primero no es la separación, sino la relación, que todo lo que tenemos es relación y que hay que aplicar inteligencia a esa relación. Bueno, y ahora vamos a contestar esta pregunta que tiene que ver con el ciclo de charlas y volviendo a retomar algunos de los argumentos laturianos para que nos sirva como eje para pensar, para seguir conversando. ¿Por qué hablar de inteligencia artificial? En primer lugar, porque es el emergente de nuestro tiempo. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos entenderla o comprenderla en el ámbito de la crítica laturiana de la no modernidad? Y hay algo muy interesante, llamativo, en lo que menciona Latour, cuando habla sobre todo del avance tecnológico y científico de la modernidad, es que, otra vez, no podemos pensar a la tecnología como algo que es allende a nuestras construcciones, allende a nuestros intereses. Esto es, ninguna tecnología tiene una finalidad per se. Toda finalidad es una ascripción que se le hace desde una situación, desde una comunidad incluso científica que le está produciendo. ¿Y por qué es interesante pensar a la inteligencia artificial con estas coordenadas? Porque nuevamente el acento, el foco lo está poniendo Latour en que esto vendría a ser también como un híbrido, pero como todo híbrido es constitutivo de nuestro ser en el mundo. O sea, habitamos un mundo que no es biológico meramente, sino que tiene otras capas y que tiene otros entrecruzamientos, por ejemplo, los tecnológicos. En la medida en que no le ponemos razón, inteligencia, debate, política, en el sentido llano de finalidad comunitaria a eso que está ocurriendo con la tecnología, entonces lo que nos termina pasando es que la tecnología avanza y se acelera de manera exponencial sin capacidad a la vez o de manera proporcionalmente inversa, sin capacidad para ponerle cabeza a eso que está ocurriendo, ¿no? Entonces hay un avance tecnológico que parece que sigue una lógica propia, cuando en realidad somos, como agentes humanos, los productores de esa inteligencia artificial. Y esto nos puede llevar a una trampa que podríamos dirimirla entre los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en este dilema entre quienes dicen que la tecnología viene a salvarnos y quienes dicen que la tecnología viene a terminar de destruir lo que la modernidad comenzó? Bueno, los tecno-optimistas en parte quieren cumplir con el sueño de que nuestras limitaciones biológicas, por ejemplo, van a ser finalmente destruidas, ¿no? ¿Cómo lo podemos pensar a esto o dónde podemos ubicar esta discusión? Por ejemplo, las perspectivas transhumanistas, ¿no? Que todo el tiempo están hablando de la superación de lo humano por medios tecnológicos. Si somos capaces de generar máquinas que piensen mejor que nosotros y más rápido, tanto mejor para la humanidad. ¿Cuál es el problema con ese optimismo o ese tecno-optimismo? Que en realidad lo que estaríamos haciendo es delegando algo que es propiamente humano, que es la reflexión sobre los fines y los valores. Eso que decía Latour de no dejemos a la naturaleza sin política y no dejemos a la política sin naturaleza, ¿no? Bueno, ese doble juego, el tecno-optimismo se lo plantea como superado por una tecnología que parece que va corriendo su propia carrera independientemente de lo que ocurre a nivel de nuestras comunidades, tanto locales como globales. Los tecno-optimistas, por otra parte, ya están pensando en que la inteligencia artificial eventualmente va a dar un salto, y a ese salto cualitativo de la inteligencia artificial, que ya lo están craneando, que ya lo están tratando de dibujar en el horizonte, sería lo que se llama la singularidad tecnológica. Es decir, todavía la inteligencia artificial está en un estadio casi primigenio, porque estaríamos entre una inteligencia artificial estrecha. Alguien podría identificar rápidamente el GPS como una inteligencia artificial estrecha y que se iría mutando hacia una inteligencia artificial un poquito más fuerte, que ya tendría características más grandes o más parecidas o más analogables al pensamiento humano. ¿Qué sería la superinteligencia artificial? Sería el sumum de esa inteligencia artificial en sentido fuerte.
Y lo que dicen los tecnooptimistas es, bueno, finalmente una superinteligencia artificial que lograra concentrar todo el conocimiento de la humanidad y procesar de la misma manera que procesa la humanidad, encontraría rápidamente una conclusión, y es que no tendría competencia, nadie podría con esa superinteligencia artificial, porque ni siquiera el conjunto de lo humano podría hacerle frente en cuestiones de procesamiento, por ejemplo, o consecuencias de datos enormes, cuantiosos, como son, por ejemplo, el volumen de datos que llamamos Big Data. Y si se encontrase en esa situación, ¿cuál sería el salto que daría esa superinteligencia? El borramiento completo de lo que nosotros entendemos actualmente por humanidad. Y ese borramiento de lo que llamamos humanidad sería ir mucho más allá del sueño de la no modernidad, de avanzar sobre la ruptura del dualismo, por ejemplo, mente-cuerpo, y entraríamos directamente en una de las peores distopías, que sería, qué sé yo, por ejemplo, un cerebro positrónico a la Asimov, o lo que se les ocurra pensar en este momento cuando hablamos de superinteligencia. Y una cosita sobre los tecnopesimistas, que es una situación bastante compleja, porque habría que borrar todo rastro tecnológico y volver a un punto cero, que se nos hace difícil y también utópico pensar cómo podría hacerse. Entre esas dos opciones, o entre esos dos dilemas, algunos autores y autoras lo que plantean es ponerle imaginación a la inteligencia artificial o a cualquier proceso tecnológico. ¿Eso a qué equivale? No solo a buscar formas de que la inteligencia artificial trabaje para nosotros, sino también una vuelta de tuerca sobre las responsabilidades que nos atañen en tanto humanos y tanto miembros de alguna comunidad. O sea, volver la responsabilidad a los estados, volverle la responsabilidad a quienes gestionan la educación, para no dejar que las inteligencias artificiales pululen como monstruosidades por debajo de la alfombra. Bueno, la pregunta anterior que estábamos tratando de dar una respuesta tenía que ver con la inteligencia artificial y mencionaba algo sobre la relación entre inteligencia artificial y lo que se denomina Big Data. Recordemos que Big Data es nada más que una herramienta tecnológica y que de lo que se trata justamente es de trabajar con volúmenes de datos enormes, con una dimensión que ya prácticamente no es humana. Siempre nuestra manera de trabajar con datos, habitualmente, ha sido con un conjunto de datos obviamente manejables para la mente humana, pero ya los macrodatos implican la asistencia de computadoras, de enormes sistemas computacionales para dar cuenta de ese volumen de datos. Si quisiéramos comentar un poco qué relación podemos establecer entre la manera en que la inteligencia artificial produce resultados y nuestra manera de convalidar algunas hipótesis, algunas maneras de estar en el mundo, podríamos decir que el Big Data funcionaría como el análogo de la experiencia humana para generar algunas consecuencias o para producir determinadas conclusiones. Entonces, el combustible de la inteligencia artificial sería nada más ni nada menos que este enorme volumen de datos que llamamos Big Data o macrodatos. Ahora, si pensamos un poquito en cómo se compone o cómo se piensa el conocimiento científico desde la modernidad en adelante, hay una vieja ilusión muy ingenua que podríamos identificar con lo que se denomina empirismo ingenuo, que a mayor volumen de datos, más chances tengo de que mis conclusiones en relación con el mundo, mis hipótesis, mis ideas acerca del mundo, quedan mejor validadas. Es decir, hay una relación entre cantidad y calidad. Quienes hacemos epistemología sabemos que este es un problema que viene arrastrando toda la ciencia. Desde que hay ciencia sabemos que no podemos confundir esas dos cuestiones. Una cosa es la cantidad de datos que yo puedo ofrecer para refrendar o validar mis hipótesis, y otra muy distinta es la calidad de esos datos. ¿Por qué? Porque los datos siempre presuponen un recorte sobre el mundo.
Y todo recorte sobre el mundo implica una perspectiva. Y sigo tirando del hilo y digo que toda perspectiva que es situada va a responder a las maneras en que yo concibo, a las maneras en que yo intervengo y me represento el mundo. Y eso, nuevamente, para citar algo que decía anteriormente, tiene su marquita de orillo, en el orillo, ¿no? Sabemos de dónde viene ese dato porque sabemos quién lo pudo recortar. Eso es lo mismo que decir que ningún conjunto de datos es neutro. Todo conjunto de datos revela, si miramos atentamente, algún sesgo, alguna distorsión. Ahora, veámoslo de esta manera. Si pequeña cantidad de datos tienen distorsión, eso implica que un volumen mayor de datos lo que va a hacer es amplificar la distorsión que ya tiene el conjunto más pequeño de datos. Claro que con el surgimiento de estos volúmenes enormes de datos, la tarea, lejos de facilitársenos, se nos ha complejizado, porque a primera vista un conjunto menor de datos es pasible de identificarse el sesgo o la distorsión, pero cuando ya necesitamos de la asistencia de enormes máquinas para darnos cuenta qué es lo que está por debajo de esos datos, bueno, claramente parecería, y esto es una instancia también paradójica, que en realidad somos incapaces o ignoramos cuál es el sesgo o la distorsión que se está produciendo. De hecho, muchos autores y muchas autoras hablan precisamente de la epistemología de la ignorancia, esto es, del estado de situación de la ciencia actual y de la mirada sobre la ciencia actual que vuelve imposible reconocer los sesgos o las distorsiones. Estaríamos ensanchando el horizonte de la ignorancia y aun cuando no presupongamos la existencia de un gran hermano que está fortaleciéndose en la ignorancia de quienes consumimos ciencia, ¿sí? Está claro que o por desidia o por inoperancia o por mirar para otro lado no somos capaces de comprender la profundidad de esa ignorancia. O sea, el territorio del conocimiento parece achicarse cuanto más ciencia tenemos. Eso claramente es un resultado que nadie quiere. Por eso todo el tiempo se está poniendo atención sobre cómo analizar los datos, ese volumen de datos, para reconocer, entre otras cosas, los sesgos de género. Pongamos un caso sencillo para darnos cuenta de la profundidad de esta cuestión. Quienes han trabajado sobre macrodatos en Internet, lo que han encontrado, y esto a partir de un artículo pionero que se llama "El hombre es al programador informático como la mujer es a ama de casa", que en realidad los datos, los macrodatos, se construyen por asociación de palabras. Ahora, esa asociación de palabras, alguien las vierte en la Internet para que después un procesamiento rápido de inteligencia artificial haga las correlaciones. Imaginemos que alguien quiere buscar, por medio de una herramienta informática, una persona para ocuparse de programación informática. Claramente, y por resultado estadístico, nada le va a arrojar que una mujer va a ocupar el rol de programador informático, porque la relación que va a establecer estadística, el Big Data y la inteligencia artificial es que el hombre sí puede ser programador informático, pero la mujer puede ser solo ama de casa. Entonces, de nuevo, volviendo a retomar eso que nos decía Latour de la hibridez, Big Data está trabajando sobre una expectativa falsa de que más es mejor y nos está haciendo descuidar todos los sesgos contenidos en la evaluación, por ejemplo, de un resultado que arrojase eventualmente la inteligencia artificial. Bueno, ahora, esto que veníamos hablando de la inteligencia artificial, la no modernidad, los macrodatos, se inserta en un momento histórico particular. Este momento histórico particular en el que están insertas todas las discusiones que tratamos de traer aquí se llama Tecnoceno. ¿Qué es el Tecnoceno? Bueno, es el efecto de la huella humana o de la intervención humana a escala planetaria. De manera inusitada, o es la primera vez que se reconoce que la humanidad ha intervenido de manera tan fuerte sobre ese conjunto que hemos denominado lo natural, que impacta al punto de modificar
las capas geológicas de la Tierra. Es decir, estamos frente a una conformación nueva, de una capa geológica nueva, que llamamos Tecnoceno. Para algunos autores o para algunas autoras como Donna Haraway, esa intervención en este mundo en concreto que habitamos tiene que ver con lo que ella denomina el Capitaloceno, que sería otra forma de referirnos a la manera en que nosotros intervenimos en el mundo. El Capitaloceno simplemente pone el acento sobre las maneras capitalistas de producción que tenemos actualmente y que venimos arrastrando desde hace tiempo y que generan este impacto tan fuerte y tan nocivo que podría eventualmente llevarnos a la destrucción planetaria. Es decir, si pensamos desde el comienzo de la intervención en esta entrevista hasta ahora, lo que vamos a ver que eso que decía Latour de dejar abandonado el mundo de lo monstruoso, sin política y sin naturaleza, equivale a decir que nuestros esfuerzos por dominar el mundo en realidad son esfuerzos para destruirlos, ¿no? Cuanto menos pensamos en la hibridez, más generamos las condiciones posibles para nuestra extinción. El Tecnoceno es una clara muestra de que hemos afectado al planeta de manera tal que estamos haciendo que se destruya junto con nosotros. Pensemos que si la superinteligencia artificial de los tecnooptimistas quiere terminar con lo humano, el Tecnoceno nos advierte de que en realidad no estaríamos terminando con esta forma de vida que llamamos humanidad, sino que estaría coartando toda forma de vida futura, ¿no? De modo tal que poner un poco más de atención sobre las formas en que se produce económicamente ciertas instancias o ciertas condiciones de existencia de lo humano son necesarias para evitar lo que se llama el gran aceleramiento y la desaparición completa de la vida en la Tierra, ¿no? Para poner solamente un dato que es bastante ilustrativo, el desarrollo actual de esto que se llama el Tecnoceno ha concentrado de una manera exponencial la riqueza en unos pocos y ha dejado por debajo de la alfombra no la monstruosidad, sino la mayor cantidad de población humana que está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Esta consecuencia, si pensamos en la primera intervención de la primera pregunta, es claramente el fracaso de la promesa moderna de terminar con la miseria humana, ¿no? Entonces, fíjense, cuando decíamos que el huevo de la serpiente ya estaba allí, es esto, ¿no? Es volver a pensar que la modernidad generó las propias condiciones para su desaparición. Para no ponernos pesimistas, deberíamos decir que tendríamos que razonar comunitariamente sobre cuáles son los fines sociales, económicos, políticos, científicos, tecnológicos que nos animan a seguir construyendo un mundo que no tienda precisamente a la desaparición. Es decir, el uso de la imaginación al que muchos reclaman vendría a ser justamente instalarnos en este reino o en este imperio del medio que reclamaba Latour y pensar políticas para avanzar justamente hacia el lado contrario al que parece que estamos condenados a ir.